Buen día, nosotros le vamos a hablar del presidente Enrique Peña Nieto, abarcando principalmente la educación, la corrupción, reformas en el ámbito civil y bueno, realizaremos una entrevista. El equipo está integrado por mí, Saúl Marquina Isla, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Arrana Rodríguez. Yo estaré a cargo de la entrevista que le hacemos a un ciudadano sobre lo que opina sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? Yo soy Luis Manuel Santana y voy a hablar sobre la educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Voy a hablar de las reformas en el ámbito civil. Lamentablemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, bueno, nos encontramos con que en el ámbito civil no se realizaron grandes reformas. Su sexenio se especializó de alguna manera más en reformas de materia energética, competencia económica y telecomunicaciones, causando un cambio importante en el desarrollo del país. Más en el ámbito civil pues no nos encontramos con grandes cambios o que haya pasado alguna gran reforma. Nos encontramos también, por ejemplo, que en materia de reformas generales, bueno, durante este sexenio se concretaron cambios constitucionales que llevaban rezagados mucho tiempo. Algunos de estos, por ejemplo, son en materia educativa, de competencia económica, energética o de creación en la misma Ciudad de México. Además de, bueno, haber logrado concretar reformas legales como la político-electoral y la laboral. Esta laboral se podía relacionar de alguna manera con la civil, puesto que se implementaron algunos derechos más para los trabajadores. Al finalizar un ciclo, bueno, la entrada de vigor también se inició una nueva especie de sistema de justicia penal. Una vez más, como ya mencionamos, no hubo gran cambio en el ámbito civil. Yo les voy a hablar sobre la educación en el sexenio de don Enrique Peña Nieto. Bueno, desde el primer día de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una gran transformación educativa. Esto consistió en una reforma para recuperar la rectoría del Estado y tener una mejor calidad y evaluación de los profesores. A los 9 días de mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se mandó la iniciativa de reformar los artículos 3 y 73 constitucional. Esto consiste en un modelo nuevo y mejorado para recuperar los... En este proyecto se creó un nuevo modelo en el que consiste el ingreso de promoción a través de evaluaciones. En poco más de un mes el proyecto fue ratificado por 23 congresos estatales, lo que le permitió al presidente Enrique Peña Nieto reformarla el 25 de febrero de este mismo año. Con esta reforma más que nada se buscó la mejor calidad de los profesores, evaluarlos mejor para tener una mejor calidad de educación, para que los alumnos salieran mejor preparados y tener mejores instancias. Esto quiere decir que, además de todo esto, se crearon escuelas de tiempo completo, se metió el inglés y se busca que sea más Bueno, estos fueron los puntos más relevantes sobre la reforma educativa. Gracias por su atención, profesor, compañeros que me acompañan. Voy a hablar sobre la corrupción en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto fue un gran golpe para México, ya que durante su sexenio se cometieron más de 25,000 homicidios y más de 24 exgobernadores han sido acusados por corrupción. Todo esto ha llevado a que el PRI tenga impopularidad en su gabinete y más del 78% de la población en México desconfía de este gobierno y pues no se sienten muy seguros al estando en sus casas o en las calles, ya que hay tanta corrupción en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha subido el doble, casi el 69%, y ha dejado que México tenga una economía muy baja en los últimos años. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora a continuación haremos una breve entrevista a un ciudadano. ¿Nos podría decir su nombre completo y su ocupación? Claro que sí, yo soy Ezequiel González y soy profesor de la Universidad de la República Mexicana. En sí esta entrevista
se dará a conocer sobre las reformas de Peña Nieto, bueno, lo que tiene conocimiento del ciudadano, y más que nada para ver si está de acuerdo con su gobierno. ¿Usted conoce la reforma educativa, como tal de lo que se ha estructurado? He escuchado a lo que se refiere la reforma educativa, y creo que el principal problema es de que parece ser una reforma laboral disfrazada en reforma educativa. ¿Por qué? Porque de lo que estructuralmente consiste es en evaluar a los profesores para restarle derechos, para restarle privilegios y para restarle poder al sindicato, y no para beneficiar la educación como tal. Entonces, hasta donde estoy enterado, no es una reforma educativa como tal. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en esa reforma? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a los profesores se les debe evaluar después de capacitar, y con base en su posición geográfica. Es decir, no puedes evaluar a un profesor que está dando clases en la Sierra Tarahumara a un profesor que está dando clases en la Ciudad de México. Entonces, no estoy de acuerdo en la evaluación única a los docentes. Ok. Cambiando de tema, el presidente ha sido muy cuestionado por actos de corrupción. ¿Usted se ha enterado de algo o ha tenido el conocimiento de la corrupción que hubo en este sexenio? Sí, claro, el presidente de la actual gestión ha estado involucrado en múltiples problemas de corrupción. El problema de la corrupción me parece que es un problema cultural, porque todo el mundo nos espantamos, todo el mundo estamos en contra de la corrupción, siempre y cuando nosotros no seamos ni los corruptores ni los corrompidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me agarran dando una vuelta prohibida, y entonces ya no me parece tan mala la corrupción. Ya le digo al oficial: oye, no sea malo, échame la mano. La famosa frase, échame la mano. Y ahí estoy propiciando la corrupción. El presidente, como figura pública, como líder, tiene y debe de tener una reputación intachable, lo cual no ha sucedido. Desde el problema de la Casa Blanca, desde los contratos de Odebrecht, después el último préstamo que pidió al Fondo Internacional. Entonces, todo su mandato ha estado envuelto en corrupción. Ok, entonces usted cree que no fue un buen gobernador, no un presidente, disculpe. No, por supuesto que no fue un buen gobierno. Yo estoy completamente en desacuerdo en prácticamente todas las políticas, y desde donde yo puedo observar, su gobierno se ha basado en beneficiar a sus amigos, no en beneficiar al pueblo. Yo no recuerdo una sola acción, no recuerdo a golpe de memoria una sola propuesta en beneficio al pueblo. Okay. Entonces creo que usted tampoco tiene el conocimiento sobre una reforma civil que haya propuesto o a un cambio que hayan hecho en ese ámbito. No recuerdo así, por ejemplo, la reforma que le hicieron a la Ley General de Aguas, pero no estoy muy enterado, no sé si realmente tenga un ámbito civil. Ok. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Ok. Muchas gracias, profesor. Gracias. Pues una vez que expusimos nuestra información y abarcamos los temas que se nos requirió, podemos concluir que en el sexenio de Enrique Peña Nieto sí se presentó bastante corrupción. No hubo grandes reformas en el ámbito civil, y bueno, en cuanto a la educación, pues lo que más destacó fue pues esa reforma que más que nada, como se dijo en la entrevista, es más una reforma laboral. De nuestra parte sería todo, y pues les agradezco.